Vamos a continuar entonces con esta parte de lógica proposicional. Recordemos entonces lo que hemos visto hasta ahora. Vimos la definición de qué era una proposición. Sabemos que una proposición es una oración que tiene sentido lógico, sea es verdadera o falsa. Vimos un ejemplo del cual hablamos del cuadro de doble entrada, que es una herramienta que nos va a servir mucho para plasmar la información de un ejercicio y no mantenerla en la mente y así poder resolver el ejercicio más fácil. Hablamos de los conectores lógicos, hablamos de las condiciones necesarias para que un conector sea verdad o falso, de los cuales no hicimos ninguna tabla de verdad, simplemente debemos acordarnos con palabras. Recordemos que la negación invierte el sentido de una proposición, si es verdadera la pone falsa. La doble negación es negar dos veces algo y eso significa que estoy diciendo ese algo. La disyunción es una proposición escrita con o, la conjunción la y. El condicional lógico siempre debemos analizarlo, ponerle muy buena atención. Recordemos el ejemplo de la silla eléctrica, siempre acuérdense de ese ejemplo, o de si soy colombiano o soy sudamericano, que eso nos va a ayudar a analizar todos los condicionales lógicos. Y finalmente vimos el bicondicional. En este momento entonces vamos a ver los cuantificadores lógicos. Y es algo corto. Vamos a empezar este tema con una situación. Entonces, hubo un gran terremoto. Digamos que, y me están hablando de unos edificios. Entonces, después de un terremoto, entonces, en el lugar donde hubo el terremoto habían 100 edificios, o había 100 edificios. Listo. Luego me dicen, todos los edificios han quedado de pie. Entonces, ¿cuántos edificios han quedado de pie? O sea, que el terremoto no los derrumbó. Si dicen que todos, entonces todos. Luego me dicen, varios edificios han quedado de pie. Varios. Si yo pienso en varios, pues uno no es varios, entonces yo puedo pensar en dos. Dos ya es varios, tres, cuatro. Yo no puedo pensar en 100, porque 100 ya sería todos. Entonces digamos que hasta 99 es varios. Pues de 2 a 99 es varios, como por poner un rango. Luego dice acá, al menos un edificio ha quedado de pie. Al menos un. Si comprendemos esa palabra, si vamos estrictos al significado, al menos un quiere decir que uno cumple. Pero puede darse el caso en el al menos un que sean dos, o sea, que sean tres, o que sean cuatro, inclusive que sean todos. En el al menos un edificio que han quedado de pie puede ser uno o puede ser todos, pero con seguridad uno. Finalmente, ningún edificio ha quedado de pie, quiere decir cero. Miren entonces que en los cuantificadores lógicos se hablan de unas cantidades numéricas. Por supuesto que eso no es lo que vamos a hacer en los ejercicios, no vamos a decir cuántos cumplen o cuántos no cumplen, pero esto era como para entenderlo. Pero entonces, ¿cuantificar qué es? Entonces, se podría decir que cuantificar es decir cuántos elementos, como lo hicimos con los edificios, de una proposición cumplen el enunciado. Y en los cuantificadores se usan estas palabras muy comúnmente. Todos, algunos, algún, existe un, al menos un, nunca o ningunos. Acá, varios edificios han quedado de pie, ningún edificio ha quedado de pie. Existe un edificio que quede de pie, cosas así. Entonces, esa simplemente era la introducción. Y ahora vamos a los símbolos y cómo se utilizan los cuantificadores. Entonces, ¿qué símbolos tenemos disponibles? Entonces, tenemos el cuantificador universal, que es como una A al revés. Se llama así, es normalmente utilizado para el todos. Tenemos el cuantificador existencial, es una E volteada mirando para la izquierda. Y ese es el modo de uso. Al principio puede parecer extraño, pero no es difícil porque es un solo uso, por decirlo así. Aunque de diferentes formas, pero es un solo uso. Entonces tenemos que X es un elemento cualquiera, por ejemplo, carros, personas, políticos, objetos, y P es una cualidad, una característica cualquiera también.
Entonces, si yo escribo, por ejemplo, así esto, eso significa que todos los X cumplen P. Entonces, supongamos que yo tengo, digamos, todos los políticos son corruptos. Entonces, yo lo puedo escribir así, todos los políticos son corruptos. O por ejemplo acá, al menos un X cumple P, al menos un X cumple P, se escribe así. Esta E de acá significa al menos un X cumple la propiedad P. O sea, por ejemplo, político, al menos un político es honesto, al menos uno, pueden ser dos, pueden ser tres, o pueden ser todos. ¿Y cómo escribo honesto? Utilizando las mismas palabras. Recuerden que esta P es de político y esta C es de corrupto. Entonces, honesto es no corrupto, para que llevemos la misma nomenclatura. Al menos un político es no corrupto, o también lo puedo decir como es honesto. Acá, no todos los políticos, perdón, no todos los X cumplen P. Un ejemplo, entonces, no todos los políticos son corruptos. Y el último significa ningún X cumple P. Para esto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a identificar por qué eso significa ningún. Esto. Entonces, esto se puede traducir de la siguiente forma. Esto se puede escribir así. Miren esto. Si yo escribo lo siguiente, esto es, no es verdad, sería esta negación, que exista, o que al menos uno. También es verdad que le quitáramos esto, si le quitáramos esto a esa proposición significaría, al menos un X cumple P, pero como le estoy poniendo esta cosita, significa no es verdad que al menos un X cumple P. Entonces, si estoy diciendo que no es verdad que al menos uno lo cumpla, quiere decir que ninguno lo cumple. Por eso este significa ningún X cumple P. Y ya con el ejemplo que estamos tratando, de ningún P de político en este caso es honesto. Ningún político es honesto. Recuerden que yo lo puedo hacer así, si ya está definido la H, o también lo voy a escribir así. Ningún político es no corrupto. Listo. Entonces, esos son los modos de uso de esto. Voy a ponerles acá para que nos acordemos cuando ustedes vayan a empezar. Es P, político, y C, corrupto. Ahí con eso les ayuda a acordarse. Muy bien. Bueno, no importa. Listo. Entonces ya sabemos cómo son los usos. Entonces ahora, ¿para qué se utilizan los cuantificadores? Simplemente los puntos de cuantificadores en el examen de la U son puntos de equivalencia o de negación. Esto es algo fácil. Esto es un punto que debería casi que sacarlo siempre bueno. Entonces, ¿cómo es la equivalencia de cuantificadores? Entonces utilicemos esto. Entonces miremos el primer ejemplo. Todos los políticos son corruptos. Entonces estoy diciendo que todos los políticos son corruptos y acá estamos hablando de equivalencia. Quiere decir que eso aquí también es igual. Si todos los políticos son corruptos es porque ningún político es honesto. Ningún político, recuerden cómo se escribe ningún político, es honesto. Pero como estamos utilizando estas mismas palabras es esto.
Ningún político es no corrupto. O sea, todos los políticos son corruptos. Quiere decir que ningún político es honesto. ¿Listo? Entonces, esa es la equivalencia. Pero entonces, ¿cómo se hace la equivalencia? Entonces, muy sencillo. Para hacer la equivalencia de un cuantificador, el de acá, miren que se cambia por el otro, pero negado. O sea, se cambia el cuantificador, pero se niega. Ya nos vamos a dar cuenta que eso se cumple para todo. Entonces se cambia el cuantificador, pero se niega. Y se cambió este por el otro y se negó. Muy bien. Y la cualidad. ¿Qué pasa con la cualidad? Miren acá. Yo pasé de acá. ¿Cómo hago esto aquí? Sí. Va a ser así. La cualidad se niega. Entonces se niega la cualidad, la característica o, bueno, si lo que haya ahí. Siempre va a ser así. Es independiente de la proposición con cuantificador que yo tenga. Si quiero hacer la equivalencia, simplemente hago eso. Siempre hago eso. Entonces, por ejemplo, una aquí que sea fácil de recordar. A ver. Entonces, al menos un hombre, eso es fácil de recordar, al menos un hombre es fiel, ¿cierto? Al menos un hombre es fiel. Entonces queremos hacer la equivalencia de esta proposición. Recuerden que la equivalencia es escribir la misma proposición con diferentes palabras. Entonces vamos a escribir, al menos un hombre es fiel. Entonces si yo estoy diciendo que al menos un hombre es fiel, al menos uno, puede ser dos, pueden ser tres o pueden ser todos, es porque no todos los hombres son infieles, porque si al menos hay uno fiel, no todos son infieles. Es decir, no todos son infieles, no todos los hombres son infieles, o sea, no fieles. Miren que acá se cumplió perfectamente lo que dije, cómo hacer una equivalencia. Tengo este, lo cambio por el otro, pero negado. Y la cualidad, que la tengo acá, miren que la cambié por la otra, pero negada. Listo, siempre todas las equivalencias se hacen de esta misma manera. Y como yo tengo apenas 4 usos de esto, significa pues habrían 4 equivalencias. Aquí ya llevamos 2. Supongamos que vamos a hacer otra. Vamos a hacer esta. Digamos que ningún político es honesto. Acá estoy diciendo ningún político es honesto. Entonces, vamos a hacerlo con la fórmula, sin pensar nada. Ningún político es honesto. Entonces ya tengo acá, lo tengo que cambiar por el otro. Pero negado. Pero ¿qué pasa aquí? Como aquí ya está negado, pues acá no tengo que negarlo. Entonces aquí ya queda así. Esta P sigue igual y acá la H hay que negarla. Si dado el caso que esta H estuviera negada, pues ya aquí no hay que negarla. O bueno, usted la niega, pero como ya está negada, entonces sería doble negación que equivale a la misma cosa. Entonces miren, el simbolito que había, este, se cambió por el otro, pero negado. El que haya, pero como está acá negado, pues acá quedaría uno como una doble negación y se cancelaría. La P se mantiene y la H acá se niega. Entonces, miren eso lo que significa. Dice, ningún político es honesto. Es decir, todos los políticos son no honestos. Es decir, todos los políticos son corruptos. Miren que equivale. Lo puedo escribir con ninguno o lo puedo escribir con todos. Miren que va cuadrando, mejor dicho. A eso me refiero. Listo. Y queda una solita, que esas las voy a escribir, pero entonces la interpretarán, que sería esta.
Esto es igual a esto. Si usted hace digamos que la fórmula entre comillas de la equivalencia, usted va a llegar a ella. El de acá se cambia por el otro y la propiedad se niega. Listo. Si usted hace la equivalencia, usted va a llegar a eso. Ya casi terminamos, ¿listos? Ya, para que estén tranquilos. Entonces tenemos los cuantificadores, cómo se utilizan y cómo se realiza su equivalencia. Otra cosa que es muy común en el examen de la U es negar un cuantificador. Así como, por ejemplo, yo tengo una proposición cualquiera, digamos P, y a mí me dicen la negación de P. Entonces, ¿cuál es la negación de P? La negación de P es esta. ¿Sí o qué? O por ejemplo, yo tengo no A, y a mí me dicen, ¿cuál es la negación de no A? Pues la negación de no A sería no A, no, no A, algo así, ¿cierto? Que al final estaría diciendo pues A. Entonces, es muy común que a mí me digan, que me den una proposición cualquiera, digamos S, y me digan, ¿cuál es la negación de S? Entonces, obviamente, pues no S. Entonces, es muy común que me den un cuantificador cualquiera y me digan, ¿cuál es la negación de ese cuantificador? ¿Qué significa? Lo acá dice, el objetivo de negar es encontrar frases equivalentes que tengan el mismo significado de la proposición negada. Es decir, quiero encontrar significados similares, no, perdón, el mismo, de la proposición que yo acabo de negar. Y miremos este ejemplo. Con este ejemplo vamos a comprender todo. ¿Cuál es la negación de la proposición? ¿Cuál es la negación de la proposición? ¿Cuál es la proposición? Todos los planetas tienen vida. Entonces, primero voy a escribir la proposición. Todos los planetas tienen vida. Si usted quiere escribir acá planetas y acá vida, no hay problema. Listo. Todos los planetas tienen vida. Esa es la proposición. Quiere decir que esto en azulito equivale a esto en azulito. Listo. Luego me dicen, ¿cuál es la negación de la proposición? O sea, ¿cuál es la negación de esta proposición? O sea, yo tengo que pensar que estos, ¿cómo esto? ¿Y cuál es la negación de eso? Pues simplemente, para yo negar algo, simplemente tengo que poner el simbolito de negación. Ahí está. Esta es la negación de esa proposición. Ponerle el no, ponerle el simbolito de no. Entonces vamos a ver qué significa en palabras. Esa proposición en palabras, ¿qué significa? No todos los planetas tienen vida. No todos los planetas tienen vida. Vamos a ver. Por acá lo voy a poner. Esto significa eso. No todos los planetas tienen vida. Miremos las respuestas. Todos los planetas no tienen vida. ¿Será lo mismo? Acá dice que todos los planetas no tienen vida. O sea, que todos no tienen vida. Pero acá dice no todos los planetas tienen vida. Es diferente. Mucho cuidado. Acá la ubicación del no es importante. Quiere decir que esto no es lo mismo que eso. O sea, esto no es lo mismo que eso. Luego dice, ningún planeta tiene vida. ¿Es lo mismo? No. Al menos un planeta no tiene vida. Casi como que me enredé. No sé. O algunos planetas tienen vida. También ni idea. Entonces, como yo estoy muy enredado, o simplemente no está la respuesta literal, con lo que acabo de hacer acá, entonces, ¿qué me toca hacer? Como no está la respuesta literal, inmediatamente yo, ¿qué pienso? Como eso tiene equivalencias, vamos a hacer la equivalencia. Listo. ¿Cuál es la equivalencia de esto? La equivalencia de esto es, este se cambia por el otro, pero negado, pero como acá ya está negado, entonces simplemente es el otro. Ahí está. Esto mantiene y la cualidad se niega. O sea, esto. Ahora, ¿cómo se puede leer esto? Esto es, al menos un P o un planeta, yo que un planeta, tiene no vida, o bueno, no tiene vida. ¿Sí o qué? Al menos un planeta no tiene vida. Al menos un planeta no tiene vida. Al menos un planeta, por acá está. Entonces, ese es el objetivo de un ejercicio que me pidan realizar la negación de un cuantificador. Ese es el objetivo.
yo poder llegar a negar la proposición esta solita, era esta solita, yo la negué, obtuve el significado, busqué en las respuestas, no estaba de forma literal, luego hallé la equivalencia y sí estaba, entonces ahí sí pongo la respuesta. En el taller hay ejercicios similares de eso.